Amén. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga nuevamente a todos los hermanos, todos los pastores que están aquí incluidos en este grupo para que sigamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Siempre recalco que esto que estamos haciendo por acá es una introducción al libro, obviamente por capítulo lo estamos haciendo, mirando el panorama general del capítulo del libro. Amén. No es un estudio exhaustivo, porque hay todavía muchas cuestiones de análisis cultural y teológico que podemos hacer, pero esto es más bien una introducción viendo el panorama general, que estamos aprendiendo muchas cosas, obviamente, a través de este estudio. Amén. Pero cada uno de nosotros, cada uno de ustedes debe seguir en su casa analizando el libro, estudiándolo de forma personal, tomando los apuntes que sean necesarios. Amén. Y así vamos creciendo. Capítulo 14 del libro de los Hechos. Entonces seguimos acá. Hay un micrófono que está abierto, no sé cuál es, pero está sonando aquí de este lado. Amén. La perseverancia en la misión y el establecimiento de las primeras iglesias. Ese es el título así rápido, general del capítulo. Hechos 14 continúa con el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. El capítulo muestra que el avance del evangelio va acompañado tanto de conversiones como de oposición. Eso es algo que va de la mano. Nosotros predicando el evangelio no podemos esperar que siempre sea la gran bendición de que todo el mundo esté de acuerdo, sino que habrá oposición de parte del enemigo. Y hay gente también que se dejan usar y que son armas, son herramientas, ¿verdad?, que Satanás utiliza para que haya persecución. Pero eso no nos debe detener a nosotros. Hay que saber que, como dice la palabra, los que sembraron con lágrimas, dice el Salmo, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Miren cómo irá, andando y llorando. En este camino se sufre, y más si usted se dedica a predicar el evangelio, pero habrá un resultado glorioso, un resultado hermoso y eterno. ¿Por qué? Dice el verso al final, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, sus frutos. Vendrá con eso. Wow. Ver la satisfacción de ver, el gozo de ver uno a esos creyentes que están esos hermanos que están en la iglesia, que Dios nos usó para hablarle el evangelio. En principio, eso no tiene precio y permite cualquier sufrimiento que podamos tener. Amén. Gloria al Señor Jesús. También revela que la labor misionera no termina con la evangelización, sino que incluye el fortalecimiento de los creyentes y el establecimiento del liderazgo en las iglesias. Las iglesias, muy lindo, abrir iglesia, Campo Blanco que se levante, eso es algo hermoso, pero a eso debe añadirse, obviamente, el establecimiento del liderazgo, el discipulado continuo, hay que seguirlo para que se fortalezca esa iglesia que ya nació. Amén. Un grupito, una célula, hay que seguir trabajando con ellos o dejando un líder allí de lo mismo que ha ido creciendo, o bien mandando un líder que ya tenga cierto conocimiento, cierto arraigo. Amén. Para que siga formando y confirmando a los creyentes. Aprovechan para entrar en las sinagogas, capítulo 14, verso 1, la sinagoga de los judíos, y predicar a sus hermanos. ¿Por qué Pablo va primero a las sinagogas? Eso es una pregunta que debemos hacernos, o que mucha gente se hace. Hay uno que dice, no, lo que pasa es que Pablo, como judío, el evangelio se iba a predicar a los judíos, por eso es que él entra primero a las sinagogas. No, Pablo entra primero allí por varias cosas. Vamos a analizarlo aquí. Primero, estrategia misionera. Estos son unos puntos importantes porque hay gente que dicen, sobre todo los que son de la línea de los mesiánicos, ¿verdad? La línea de los judaizantes. Ellos dicen que Pablo va a la sinagoga porque él le va a predicar a los judíos, que su enfoque son los judíos, que no es el mundo pagano. No, ese no es el enfoque. Él primero entra a las sinagogas.
primero. No significa que sea el fin del objetivo de la predicación del apóstol Pablo, no. Primero entra a la sinagoga. ¿Por qué? Estrategia misionera. La sinagoga era un lugar natural donde ya existía una comunidad que conocía las escrituras, lógicamente. ¿Qué era la sinagoga? Las sinagogas eran una especie de extensión del templo de Jerusalén. Pero como ya existía obviamente una diáspora muy grande viviendo fuera de la frontera de Israel, el mundo, ¿verdad? En todo ese mundo greco-romano, los egipcios y otras naciones, que no era Israel propiamente, había muchos judíos que incluso habían nacido en esas otras tierras. Y para que ellos siguieran conociendo las escrituras, la ley, la Torá, entonces se comenzaban a abrir sinagogas. Era una especie de iglesias pequeñas, para llamarle de alguna manera, donde se seguía impartiendo la enseñanza de la Torá, para que esos judíos siguieran conociendo la cultura de su pueblo, amén, la cultura religiosa. Pablo podía comenzar desde la promesa del Antiguo Testamento y demostrar que Jesús era el Mesías en esas sinagogas, porque el objetivo de Pablo era demostrar que Jesús era el Mesías prometido y que tenía que padecer y resucitar de los muertos al tercer día. Y para eso necesitaba gente que tuviera contexto del Antiguo Testamento, y los judíos eran obviamente el pueblo más idóneo. Por eso le empezaba allí. Otro punto, la prioridad histórica del Evangelio. Pablo mismo dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es primeramente al judío, dice en el capítulo 1, verso 16 de Romanos, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego, no se queda solamente con el judío. Esto refleja el orden histórico de la revelación. Israel percibió las promesas mesiánicas primero. O sea, obviamente Israel, como era el pueblo del libro, él fue el pueblo que Dios llamó. También Dios le dio a ellos las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos conocían la promesa, conocían los profetas, conocían, ¿verdad?, los pactos que Dios había hecho con ellos. Por eso el mismo Dios tiene ese orden de privilegio histórico con ellos, de que se lleve primeramente el evangelio a sus fronteras. Y recuerden lo que Cristo le dijo a los discípulos: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Así que el orden es primero Israel, hasta este punto histórico, lógicamente. Otro punto, la sinagoga también reunía gentiles, que es un elemento importante entenderlo. Había prosélitos y también temerosos de Dios, gentiles atraídos por el Dios de Israel. Como vimos la semana pasada o antepasada, cuando estuvimos hablando de ese tema, de Cornelio, los prosélitos, Cornelio no era en sí un prosélito, porque él no estaba convertido al judaísmo, sino que él era un temeroso de Dios. Es otro grupo, eran personas que le agradaba el Dios de Israel, eran temerosos de Dios, oraban, como el caso de Cornelio, pero no se habían circuncidado y no guardaban la ley de Moisés, porque es posible que no la conocieran, ¿verdad? O no habían hecho todo el proceso para ser un prosélito. Pero había prosélitos propiamente dicho, que eran los que ya sí eran gentiles, pero se habían convertido al judaísmo, eran circuncidados y estaban conociendo la ley de Moisés, y estaban también los temerosos de Dios. Amén. Otro punto es que la sinagoga era el punto de entrada, como decía, no el límite de la misión. El punto de entrada, la puerta de entrada eran la sinagoga. Las sinagogas. Pablo comenzaba con Israel porque allí estaban las escrituras, las promesas y el contexto mesiánico. Pero su objetivo era llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Por esos puntos así, por encima, no que eran los únicos, pero eran los puntos principales por la cual Pablo primero entraba a la sinagoga de los judíos. ¿Cuál es los principios que podemos sacar o extraer del capítulo 14 de Hechos? El evangelio exige perseverancia. No se puede empezar una cosa y de, ay, no, esta gente no se convierte, vamos de aquí. No.
Hay que sembrar la palabra. Lucas enfatiza que la misión cristiana implica oposición. La perseverancia es una marca del verdadero ministerio. Ay, no, varón, aquí se ha levantado Satanás contra nosotros. Vamos de aquí. No, no, no. Es posible que haya un buen remanente en ese lugar que Dios tiene ahí reservado para salvación. En ese sentido, debemos dar todo, ¿verdad? Obviamente, de la mano con el Señor para que su palabra sea sembrada en los corazones. Dios confirma su palabra. Las señales y milagros no son un fin en sí mismo. Su propósito son confirmar y autenticar el mensaje apostólico. Dios usa los milagros y las señales para atraer a la gente, perdón, y para que la gente entienda de que Dios está con su pueblo. Pero no es el fin del evangelio. El fin del evangelio es la salvación de la persona. La gloria pertenece únicamente a Dios, es otro principio. Cuando los habitantes de Listra intentaron adorar a Pablo y Bernabé, ellos rechazaron inmediatamente ese honor. Los verdaderos siervos de Dios desvían la atención de sí mismo hacia el Señor. Voy a decir algo aquí, hermano, algo importante. Y es posible que obviamente esto no pase con ninguno de los que estamos aquí en este grupo. Pero cuando usted vea en una iglesia, en una congregación, que se le da tanto protagonismo a la persona de ese lugar, abra los ojos, porque Dios no está buscando que nosotros tengamos el protagonismo en la iglesia. No, el protagonismo debe tenerlo Cristo, porque él es el que es el dueño del evangelio, es el que hace la salvación, es el que murió por nosotros. Amén. Y es Dios manifestado en carne. Cristo es el que debe tener el protagonismo entre el pueblo, no el hombre. Cuando usted ve esas iglesias famosas, la iglesia de fulano, la iglesia de fulana, es una pastora famosa, un pastor famoso, un apóstol, tal fulano, y que yo a través de él, yo he conocido a Dios por él, yo le agradezco mucho. Hay que tener cuidado con esas expresiones, porque vuelvo y le digo, obviamente Dios usa, ¿verdad?, a los líderes, a los ministros, a los pastores, para que la persona conozcan la palabra, pero los propios líderes deben tener cuidado de que la gente no ponga su mirada en ellos, sino en Cristo, ¿no? Vamos a guiar a la gente a conocer a Dios. Amén. El protagonismo debe ser solamente de Él. La iglesia necesita consolidación, otro principio importante. ¿Qué significa eso? Que hay que sembrarla, hay que sembrar la palabra, pero hay que seguir estructurando a los creyentes. La iglesia necesita consolidación. La misión concluye con decisiones de fe. Los nuevos creyentes deben ser enseñados, fortalecidos, organizados y pastoreados. Perdón, hermano, brevemente. Ari, ven. Gloria al Señor Jesús. Perdón, hermano, algo breve ahí. Deben ser organizados y pastoreados. No, ay, no, ya yo me gané unos cuantos y están por allá solos. No, no, no. Hay que darle calor, hay que formarlo, hay que fortalecerlo en la palabra. Hay que ser organizado con eso. Hay que dedicarle tiempo a la obra. Amén. Porque los creyentes nuevos necesitan mucho de guianza espiritual. El establecimiento de ancianos. Pablo y Bernabé nombran ancianos en cada iglesia. Vamos a leer un texto rápido aquí, en el capítulo 14, que estamos leyendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Capítulo 14. Gracias de Dios. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron allí muchos días con los discípulos. ¿Qué se quedaron haciendo? Enseñándole. Mira aquí, estoy en el 14, capítulo 14, verso 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto,
pensando, perdón, que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía. Miren cómo dice, de ganar mucha gente y de hacer muchos discípulos. Esa palabra, hacer discípulos, es formación, es enseñanza, la doctrina, en la perseverancia, en la fe en el Señor, en la santidad, ¿verdad? En la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Debe haber una secuencia de enseñanza, debe haber, ¿verdad? Un seguimiento, confirmando los ánimos de los discípulos. Oye, como dice, confirmando, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos. Miren aquí como dice, hermano, el versículo, qué bonito, el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos, perdón. Yo le decía hace unas clases que esa palabra anciano se refiere a personas que se dedicaban sobre todo a la enseñanza de la palabra. Eran personas con conocimiento, personas que eran de buen testimonio, personas de carácter espiritual formados, que ellos lo fueron formando ahí mismo, o sea, los discípulos, Pablo, Silas, que tenían más conocimiento, Bernabé, ellos dejaban los ancianos en las iglesias. Esa palabra anciano también se puede hoy día catalogar como los pastores, los ministros, ¿verdad? Que Dios ha ido levantando en el pueblo. Entonces ellos tenían eso presente, constituir ancianos. Ancianos no se refiere a que sean más viejos, ¿verdad? Sino ancianos son personas que han alcanzado madurez espiritual. Ellos eran dejados en las iglesias, en las congregaciones, para seguir haciendo discípulos, para formar. Eso es importante, que haya ese cuerpo de ancianato en las iglesias y que el poder sea obviamente bien estructurado, ¿verdad? La formación. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 15. Hechos 15 es uno de los capítulos teológicamente más importantes del libro, porque aborda el primer gran conflicto doctrinal de la iglesia. Aquí se levantó un gran problema en el capítulo 15, como nos relata Lucas. Vamos a mirar. ¿Qué requisitos deben cumplir los gentiles para ser recibidos plenamente como pueblo de Dios? Esa fue una de las cuestiones principales que se discutió en este capítulo, donde se llevó a cabo el primer concilio en Jerusalén. Porque había un grupo que todavía hoy se está levantando, sobre todo hoy con mucha fuerza, los judaizantes, que enseñaban que para ser salvos los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. El capítulo comienza con una controversia en Antioquía. Algunos creyentes procedentes de Judea, o sea, era judío obviamente, enseñaban que los gentiles que debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvo. Pablo y Bernabé se oponen firmemente a esta enseñanza y viajan a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y ancianos. Vamos a leer un poquito así de forma breve. Dice aquí, capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y aquí tenemos que hacer otro paréntesis, hermano. El apóstol Pablo, que era una persona con mucho conocimiento, una persona importante en el pueblo ya en este momento, que había ya realizado su primer viaje misionero y ya había establecido iglesia y todo eso. Sin embargo, a él se le requirió que subiera a Jerusalén a los ancianos y a los apóstoles, porque ellos eran el gobierno de la iglesia. Pero no, yo soy el apóstol Pablo, a mí fue el Cristo el que me llamó a mí.
Yo no me sujeto a ningún hombre. Mi ministerio lo recibí de parte del mismo Dios. No. Y yo he escuchado, lo digo porque yo lo he escuchado. A veces nosotros nos llamamos de petulancia, porque Dios nos ha depositado quizá dones, ministerio, y eso es muy peligroso. No, hay que sujetarse a las autoridades. Ellos tuvieron que subir a Jerusalén porque estaban los ancianos y estaban los apóstoles allá. Los ancianos y los apóstoles eran los que gobernaban la iglesia. No era una sola persona, era un grupo de personas. Amén. Entonces ellos tuvieron que subir allá a dar detalles, a dar cuenta de lo que habían hecho y a contar sus experiencias, obviamente. Amén. Gloria al Señor. Pablo y Bernabé se oponen firmemente. Bueno, aspecto teológico sobresaliente. Primero, la salvación no depende de convertirse al judaísmo. Eso tenemos que tenerlo claro, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, que el movimiento mesiánico y los judaizantes, que son primos, ha tomado tanta fuerza ese movimiento, esos movimientos. De no mirar la Torá y que ya no podemos decir Jesús, porque que así no es, que el original tiene que ser en griego, Yeshua. Y tenemos que conocer la Torá en su idioma original, hermano. Eso es una tontería, y perdonen. Eso es una tontería. Obviamente, si usted puede estudiar esos idiomas originales, excelente, eso se aplaude, eso está bien, más conocimiento, podemos entender mejor las escrituras, pero no ponerlo como un requisito para salvación, como que Dios está pendiente de esas cosas, no. Dios quiere que la gente entienda el evangelio, el mensaje del evangelio de una forma sencilla en su propio idioma, Si a mí me hablan en hebreo, hermano, yo no voy a entender nada porque que yo no soy hebreo y tampoco tengo que serlo para yo poder conocer a Dios. No, eso no es verdad. Entonces los judaizantes, bien, no, porque la ley no se abolió, fue solamente los ritos, hermano. Hay un estudio que estoy preparando, de hecho, que habla sobre el nuevo pacto, que quiero un día que lo tomemos, que lo empecemos, porque es un tema que se va a llevar un buen tiempo, para que nosotros analicemos bien qué fue lo que Dios estableció y por qué la iglesia tiene un nuevo pacto, por qué Dios diseñó un nuevo pacto para los creyentes. Y toda esa, la ley del Espíritu, lo vamos a analizar conforme a las Escrituras, porque es algo que mucha gente se está dejando embaucar de esas doctrinas que se están levantando, pero mire que eso no es nada nuevo, eso viene desde la época del primer siglo. Amén. La salvación no depende de convertirse al judaísmo, no, al contrario. Pedro declara, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Es una declaración fundamental. La salvación es por la gracia del Señor Jesús, no por las obras de la ley. Y es algo que el apóstol Pablo luego en sus cartas va a desarrollar bastante bien, en todas sus cartas, Romanos, Gálatas. Ahí están desarrolladas esas doctrinas. Pedro utiliza la experiencia de Cornelio como evidencia de que Dios ya había aceptado a los gentiles, lo que pasó en el capítulo 10 de los Hechos, ¿verdad? Que ya lo habíamos estudiado. La iglesia reconoce lo que Dios ya estaba haciendo. El concilio no dice que el Antiguo Testamento carezca de valor. Lo que rechaza es convertir la ley de Moisés en requisito para la justificación de los gentiles. Vamos a leer un poquito porque aquí lo tenemos, el capítulo 15. Dice, estoy leyendo el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Cristo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Miren que el mismo apóstol Pedro, que era un judío, hermano, un judío de verdad, practicante y de nacimiento y de sangre, confirma que ni ellos ni sus padres pudieron llevar la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta, pero el humano no tenía la capacidad, no tenía las herramientas espirituales para poder cumplirla. Él lo dice ahí. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es por la gracia, ese don inmerecido que no es por mis propios méritos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Muy importante, hubo una discusión. Ahí no fue que dijo alguien personalmente, no, hermano, es que yo aquí soy el jefe de esto, vamos a hablar. No. Según los historiadores y lo que podemos rastrear por las escrituras, Santiago, ¿verdad? Santiago, que es el mismo Jacobo, que se dice que era hermano del Señor en la carne y estaba aquí presidiendo prácticamente el concilio. O sea, él era uno de los cabecillas, ni siquiera el apóstol Pedro. Y aquí podemos verlo. Dice, y cuando ellos callaron, verso 13, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, ese Jacobo que aparece ahí es el mismo Santiago, que luego escribe su carta, la carta de Santiago. Y entonces él cita algunos textos del Antiguo Testamento, interpretándolo a la luz del Nuevo Testamento. Amén. Y eso ya, de ahí se determina que los creyentes que son gentiles, que se conviertan al Señor, los nuevos creyentes gentiles, no se le imponga nada de eso, de guardar la ley, sino que simplemente ahogado de sangre, de fornicación. Fueron 4 cosas. Vamos a leerlo. Dice verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas fueron las 4 prohibiciones que hubo en principio para ellos, porque eran lo que los gentiles paganos practicaban, ¿verdad? Los judíos eran enseñados desde chiquitos, desde que nacían, de que eso no se hacía. Ellos ya tienen ese conocimiento. Bien, libertad cristiana acompañada de responsabilidad. Aunque los gentiles no quedan bajo la responsabilidad mosaica, reciben ciertas restricciones, como leímos ahora. Esto demuestra que la libertad no significa ausencia de santidad. Escuchemos, esto es importante. La libertad no significa ausencia de santidad. ¿Por qué es importante esto y por qué yo lo coloco aquí? Porque uno ve mucha gente moderna que dice, no, varón, es que ya Cristo me hizo libre. Yo soy libre en Cristo. A mí no me he llamado a ser religioso. Ojo, eso que dicen así muchas veces caen en la falta de santidad, caen en la mundanalidad. El hecho de que seamos libres no significa que vamos a vivir de cualquier manera, sino que tenemos ahora que Dios nos hizo libres del pecado, de Satanás, del poder del diablo, pero ahora somos esclavos de Jesucristo, como dice bien el apóstol Pablo. Entonces, ser libre en Cristo no significa que yo voy a hacer lo que yo quiera, no, es que voy a vivir ahora para Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que dice la Biblia. Hay que tener cuidado entonces con los extremos. Son los extremos lo que causan el problema. La experiencia debe ser analizada a la luz de las escrituras. Siempre es bueno las experiencias que uno tiene con Dios en la iglesia, analizarla a la luz de la palabra de Dios. Varón, es que yo me soñé, varón, yo fui al infierno y vi allá fulano y a fulano que estaban allá quemándose en el infierno. Pero si eso no tiene asidero bíblico, no podemos creerlo, aunque usted haya tenido una experiencia. Las experiencias no pueden estar a la par ni por encima de la palabra de Dios. Es imposible. Pedro y Pablo cuentan lo que Dios hizo, pero Santiago fundamenta la decisión en la palabra. Verso 13 dice, bueno, ya leímos algunos textos, pero dice aquí, y con esto concuerdan las palabras, leyendo el capítulo 15, verso 15 de Hechos,
Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. O sea, Jacobo o Santiago fundamenta la decisión que van a tomar en la palabra de Dios y hace una interpretación de esos textos del Antiguo Testamento a la luz de lo que está pasando ahora. Amén. Eso es importante. No es lo que yo creo, es lo que dice la palabra. Un conflicto ministerial, no necesariamente, un conflicto ministerial no necesariamente destruye el plan de Dios. La separación de Pablo y Bernabé fue dolorosa, pero terminó produciendo dos equipos misioneros. Esto se sale un poquito, pero es algo también que tenemos que darle, enfatizarlo. Bernabé y Marcos, Pablo y Silas, la misión continúa expandiéndose. Ellos se separan. Eso es al final del capítulo. A partir del verso 36 está esto. Esto es importante que así de forma breve lo analicemos. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, recuerden que Pablo y Bernabé hicieron su primer viaje misionero, se llevaron a Marcos y a otros más, y entonces pasó algo en el camino. Vamos a analizarlo. Dice: dijo Pablo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. La supervisión, el seguimiento, como yo decía ahorita, es importante. Dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos se había devuelto del viaje misionero que lo acompañó al principio. Él se devolvió, lo dejó por allá en el camino, fue con ellos, pero se devolvió. Pasa que tenía algunos asuntos personales, se devolvió, no siguió con ellos, con Bernabé y Pablo. Y a Pablo esto lo miró bastante mal, no le gustó. Entendamos que era un ser humano, ¿verdad? Entonces dice aquí: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Eso está en el capítulo 13, verso 13 de Hechos. Ahí, haga solamente 2 páginas atrás, que ahí está. Capítulo 13, verso 13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, es el mismo que tenía por sobrenombre Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ellos continuaron su camino, pero eso no se quedó ahí, sino que a Pablo no le agradó esa actitud de Marcos. Dice: y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal discusión, hermano, tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. O sea, Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Entonces, aquí hay algo interesante. A veces nosotros en la iglesia creemos que los ministros deben estar de acuerdo en todo. Los pastores tienen que estar de acuerdo en todo. No, a veces hay desavenencias. Hay a veces desacuerdos, hermano. Ahora, que haya desacuerdo entre dos pastores, dos ministros, dos personas en la iglesia, no significa que vamos a ser enemigos. No significa que no podemos después trabajar juntos o que no tenemos que vivir todo el tiempo separados. No. Si usted sigue leyendo la historia de Hechos, luego Pablo manda a buscar a Marco, que él era útil, ese mismo Marco que se separó de ellos. Porque uno no tiene por qué volar rencor ni tomar la cosa de forma personal. Simplemente, en ocasiones, la visión que tengo yo del ministerio, de la visión de Cristo, yo tengo una visión personal y usted tiene otra. A veces no están coordinadas esas visiones. Lo ideal sería que todos tuviéramos la misma visión, pero no siempre es así, porque somos seres humanos. Ahora, eso no significa de que tenemos que ser enemigos por eso. Simplemente usted tiene una visión diferente a la mía, pero los dos podemos trabajar en la obra del Señor, aún con visiones diferentes. Amén.
Gloria al Señor. Miren que ellos tuvieron problemas y se separaron aquí en el capítulo 15. De hecho, se separaron, pero no hubo ningún problema. Bernabé se siguió por ahí predicando en viaje misionero con Marcos y otros, y Pablo se fue también. Ahí se formaron dos grupos en vez de uno. Entonces, no siempre lo que uno ve como negativo es negativo en sí, sino que también Dios puede usar esas desavenencias de los seres humanos y seguir haciendo su obra, que es lo más importante. Amén. La misión continuó como quiera expandiéndose. Gloria al Señor. Capítulo 16. Recuerden hacer sus apuntes para final de esos 15 minutos que tenemos, ¿verdad? De discusión al final de la clase. La dirección del Espíritu Santo y la expansión del Evangelio hacia Europa. Esto se destaca en el capítulo 16 de Hechos. Hechos 16 es un capítulo fundamental para entender cómo el Espíritu Santo dirige la misión de Pablo. Comienza el segundo viaje misionero y presenta la incorporación de Timoteo, que lo conoció, ¿verdad?, en esos lares. La visión del varón macedonio, la llegada del evangelio a Filipos, la conversión de Lidia y la conversión del carcelero de Filipos. Son acontecimientos todos muy importantes. En este capítulo es cuando aparece por primera vez el pronombre nosotros, indicando que Lucas posiblemente se incorpora al equipo misionero, porque ya comienza a hablar de nosotros. Zarpamos, fuimos a tal parte a partir de este capítulo. Anteriormente solamente decía, hablando en tercera persona del plural, y fueron, zarparon, pero después se incluye. Amén. Y ya sabemos que Lucas era un fiel colaborador de Pablo. Dice aquí, encarcelados en Filipo, una joven que tenía espíritu de adivinación seguía a Pablo y proclamaba que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Pablo expulsa el espíritu en el nombre de Jesucristo. Consecuentemente, sus propietarios, o sea, lo que manejaban esa muchacha que tenía un espíritu, que obtenía muchas ganancias de esta práctica, denuncian a Pablo y a Silas, son golpeados y encarcelados. Algo breve aquí, hermano, que tenemos que analizar, porque siempre todo esto, recuerden que la vida, todo lo que contiene la Biblia, tiene una enseñanza. Dios no inspiró a estos hombres que han dedicado a este trabajo porque sí, porque ay, hombre, ponme eso ahí ya porque para llenar la página. No, todo lo que ellos escribían es porque tenía un trasfondo importante para nuestra enseñanza. Miren algo importante aquí, hermano, y es bueno que nosotros aprendamos este principio, lo que ya se saben, excelente. Una joven tenía espíritu de adivinación, pero la joven iba detrás de Pablo y de Silas y del grupo, diciendo que estos hombres proclaman al Dios Altísimo, están predicando al Dios Altísimo. Si hubiera sido en este tiempo que estamos viviendo, que la gente tanto le da realce a los famosos profetas y a los que hablan, que dicen tal y tal cosa, hubiera sido lo mismo. Fácilmente hubiésemos dicho, no, hubiese dicho Pablo, si hubiese sido un predicador de ese tiempo, esa muchacha está llena de Dios, porque está diciendo cosas que yo realmente es así, que yo estoy proclamando al Dios Altísimo. Sin embargo, no fue la actitud de Pablo. No fue la actitud de Pablo. Pablo pudo discernir por el Espíritu de que esa muchacha, aunque estaba diciendo algo real en ese momento, desagradó, dice la Biblia, a Pablo, y tenía un espíritu de adivinación. Por eso Pablo reprendió el espíritu de ella. Pero ella estaba diciendo algo que era real, pero no venía directamente de parte de Dios eso. Esto es importante porque no siempre, porque una persona hable de la Biblia, o se llame predicador, apóstol, profeta, lo que sea, significa que está hablando de parte de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Cristo dijo claramente, por sus frutos lo conoceréis. Hay que tener cuidado y hay que poner un filtro en el mensaje de cada persona. No importa quién sea famoso o no. Hay que poner un filtro. Pablo reprendió el espíritu. Sin embargo, ella estaba diciendo algo que era real, pero no era de parte de Dios. Sino no todo el tiempo lo que aparentemente es bueno viene de parte de Dios. Gloria al Señor.
A medianoche, Pablo y Silas están orando y cantando himnos cuando estaban en la cárcel. Entonces ocurre un gran terremoto y las puertas de la cárcel se abren. O sea, aquí viene otro punto importante y quiero que ustedes al final podemos dialogarlo también con más tiempo. Ya estamos terminando. Son el 44. Viene otro punto importante. Nosotros leemos aquí en Hechos 16, vamos a leerlo. Perdón. Zarpando pues de Troas, estoy leyendo el capítulo 16, verso 11, vinimos con rumbo directo a Samotracia. ¿Ven cómo dice ahí el verbo? Vinimos, o sea, el que va escribiendo ahora se incluye. Y el día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, aquí está el caso, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Lo que ella decía era real. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Nosotros no podemos darle crédito a la persona que no hablan directamente de parte de Dios, aunque sea un mensaje bonito. ¿Por qué? Porque la gente va a acabar escuchando todo lo que dicen. Amén. Y hay que tener cuidado porque después viene un mensaje que no es directamente real. Dice, pero viendo sus amos que había salido, bueno, para resumir un poco, dice, el verso 25 dice, pero a medianoche, cuando ya estaban presos, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros leemos eso, muchos que leen la Biblia por versículos solamente dicen que existen lo que se llama hijos de la promesa, que son personas que si mi mamá, que por ejemplo se convirtió al evangelio, sigue a Cristo, es cristiana, yo también soy su hijo, hijo de ella, también a mí me toca la salvación de mi mamá, aunque yo no me convierta, por este versículo. Porque Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso no es un verso que nos da a nosotros esa libertad de interpretar así. No, no es una promesa para todo el mundo. No. Es algo que trabaja en el contexto. ¿Y qué tenemos que hacer? Leer más adelante lo que dice aquí, lo que siguió sucediendo. Gloria al Señor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Miren lo que pasó. Pablo le dijo claramente, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa.
Recuerden que la ley romana exigía que si un preso, un carcelero, perdón, dejaba escapar los presos, entonces el preso, el carcelero, pagaba con su vida la responsabilidad de la custodia de sus presos. O sea, a él lo iban a matar, lo iban a desvivir. Por eso Pablo dice, cree en el Señor Jesús y se haya salvo tú y tu casa. En ese momento, Pablo le está hablando de una salvación física. No, Dios te va a cubrir, tranquilo. Además, todos estamos aquí. Sin embargo, Pablo aprovecha y le habla del plan de salvación en ese momento a él también. Pero le habla el plan de salvación a él con todos los suyos y se bautizaron, creyeron en el Señor Jesús por lo que había pasado, por el testimonio. Amén. Por el milagro que Dios había hecho abriendo la cárcel. Dios tocó el corazón de esa persona. Pero si alguno de su casa no cree en el Señor, dice, no, yo no creo en ese Cristo, yo no lo conozco, yo tengo mi religión, no se salva. La salvación es individual. Amén. Gloria al Señor. Eso es importante porque a veces la gente saca los textos para hacer doctrina, pero eso que dice ahí no está estableciendo una doctrina, hermano. No hay hijos de promesa en el Nuevo Testamento. Todos somos salvos por gracia de forma independiente. Gloria al Señor. Ya para terminar por hoy, porque ya el tiempo se nos fue, dice, principio que podemos aprender de este capítulo 16. No todo camino aparentemente bueno es necesariamente el camino que Dios ha determinado. Y eso nos saltamos un poquito, pero dice aquí, verso 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y uno puede decir, acá, pero ¿por qué? Porque ellos estaban predicando la palabra. No todo lo que yo quiero hacer, aunque aparentemente es bueno, viene de parte de Dios o Dios está de acuerdo. Simplemente Dios tiene otros planes conmigo, con el ministerio, con mi vida. Amén. Por eso nosotros necesitamos, hermano, siempre consultar a Dios en lo que vayamos a hacer. Dice que en 2 ocasiones le prohibió hablar la palabra en cierta región, en cierto lugar, porque Dios tenía otros planes, simplemente por eso. Dios es quien abre los corazones. La conversación involucra la respuesta humana, pero se destaca la iniciativa y la obra de Dios. Eso es la hermana que Dios dice que abrió su corazón y estuvo atenta a la palabra que Pablo estaba hablando para ser salva. Debemos permitir que Dios dirija nuestros planes. Eso es fundamental. La fidelidad no debe depender de la circunstancia. Pablo y Silas alababan al Señor en la cárcel antes de conocer cómo terminaría la situación. Ellos no importa. Ay, hermano, vamos a cantar. Estoy contento, gracias, Señor. Me ascendieron en el trabajo, hermano, y ahora voy a ganar 100,000 pesos. Aleluya. Vamos a alabar a Dios. Estoy contento, hermano. Dios está conmigo. Pero esa es la misma actitud mía cuando la cosa se pone difícil, cuando me cancelan del trabajo, cuando estoy con la enfermedad, cuando mi hijo se enferma, cuando hay un problema. Esa es la misma actitud mía ante Dios, o ya no estoy tan feliz. Aleluya, gloria al Señor. Hechos 15 termina con la separación de Pablo y Bernabé. Hechos 16 muestra inmediatamente que la misión no se detiene. Siguió su viaje misionero con Silas y con otros. Eso demuestra cómo Dios continúa desarrollando su obra, aun cuando existen cambios y dificultades dentro del equipo ministerial. Nada nos puede detener, hermano, nada. Si mi hermano, que siempre luchamos juntos, que iniciamos juntos este camino o el ministerio, se detuvo, no quiere seguir, yo debo continuar adelante, exhortándole, sí, lo sigo amando, oro por él, pero yo debo continuar. Ay, hermano, es que ya van a quitar la iglesia, ya mi papá se descarrió, mi papá, mi hermano, no, hermano. Voy a orar por él, lo voy a aconsejar, pero yo debo seguir adelante. Nada puede detener la obra de Cristo en mi vida ni en los demás. Amén. Gloria al Señor. Aquí ya vamos a dejarlo porque son 53. Vamos a darle 10 minutos, aunque sea, para poder dialogar con los hermanos acerca
acerca de este capítulo tan hermoso que hemos visto. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén, amén. Dios les bendiga a todos en el nombre poderoso de Jesús. Por acá la pastora Denise Román. Entiendo que hay varios hermanos nuevos, o por lo menos que no había visto anteriormente. Le damos la más cordial bienvenida. Estamos aquí todos los miércoles, cuando el Señor nos permite, ¿verdad? A las 8 de la noche. Algunos están por el grupo de discipulado y otros están por el grupo de estudio bíblico de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua. Unos puntitos que quiero, ¿verdad? Resaltar, o por lo menos de los que pude, de los que quiero mencionar un detalle. Hay que pedirle siempre al Señor, ¿verdad? Que nos dé discernimiento. Cuando oramos, pedirle al Señor que nos dé discernimiento porque podemos ser fácilmente engañados. Hay muchas personas, ¿verdad? Que utilizan la Biblia para profetizar, por decirlo así, diciendo verdades cuando ciertamente el Señor no lo ha dicho o en ese momento, ¿verdad? Ciertamente para manipular nuestras emociones y nuestros sentimientos. Una de las más usadas que ya debemos de estar claros de que es que te llaman al frente o van de ti y te dice, Dios te ha llamado con un propósito. Aleluya, todos fuimos creados con un propósito, mis hermanos. Y esa es una de las que más normalmente utilizan, ¿verdad? Y tú te quedas impactado. El Señor dijo que yo estoy llamado con un propósito. Todos estamos llamados con un propósito. ¿Cuál es? El Señor te lo va a dejar saber, no solamente a la persona que te lo dice de parte de Dios, sino a ti mismo. El Señor te lo va a decir cuando tenemos intimidad con el Señor. Otra de las cosas también es, y lo viví muy de cerca, la iglesia local lo sabe, velar por las actitudes que tomamos en medio de las diferentes circunstancias que vamos a estar atravesando. El hermano acaba de decir, ¿verdad? Me dieron un trabajo, voy a ganar 100,000, aleluya, gloria a Dios, estoy de fiesta. Pero en medio del problema, en medio de la situación, ¿cómo yo voy a actuar? ¿Y por qué digo que lo viví? Porque el domingo predico acerca de eso, específicamente ese mismo libro, ¿verdad? Que habló el hermano, Pablo y Sila en la cárcel, qué hicieron, cómo actuaron, cómo respondieron a esa situación, alabaron al Señor, y no hago nada más que bajarme de ahí cuando tengo que llevar al pastor al hospital. Y es como que, wow, ok, Denise, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál va a ser tu actitud en medio de la situación, en medio de la prueba? No voy a decir que no hubo momentos en donde la ansiedad, la preocupación, la angustia pasaron por mí, claro que sí, porque no dejamos de ser humanos, pero muchas veces, y Katy estuvo conmigo ese lunes de la operación, le decía a Katy, que fue lo que prediqué, que en el momento del proceso también hay que adorar al Señor. Tenemos que tener eso bien claro. Y entonces otro punto que mencionaste, se me fue de la mente ahora mismo, no me dio tiempo de anotarlo. Algo que mencionaste a lo último, casi a lo último. Pero nada, en fin, Hermana, es muy perdón, importante. pastora, quizá fue la desavenencia que tuvieron Pablo y Bernabé que se separaron. Eso fue lo último que lo dije. No, fue un poquitito antes de eso. No. Pero nada, le voy a dar la oportunidad entonces a alguna otra persona que pueda hablar, pero lo que sí quiero enfatizar, porque a veces estamos siendo engañados por personas que hablan bonito, personas que conocen mucho la Biblia, el enemigo conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis y nos puede engañar, pero necesitamos tener esa comunión estrecha con el Señor y esperar, ¿verdad? Que Él sea el que nos confirme los pasos que vamos a seguir. Me suena, ¿verdad? De que algo que estabas diciendo de que puede ser verdad lo que estén diciendo, pueden ser totalmente cierto, pero ya me acordé. Ahora sí me acordé. Hay veces que estamos haciendo cosas que no son malas, son buenas. A veces estamos haciendo cosas que entendemos que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y estamos totalmente fuera del carril. Necesitamos tener también esa comunión con Dios, además de tener discernimiento, para decirle, Señor, realmente, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque no todo lo que parece bueno
es lo que el Señor quiere que nosotros estemos haciendo. Quizás usted quiere tocar la batería y está bien entusiasmado que usted quiere tocar la batería y coge clases de batería y todo, pero no es ahí donde el Señor te quiere. El Señor te quiere predicando, el Señor te quiere enseñando, el Señor te quiere haciendo otras cosas. Y necesitamos alinear nuestra mente a la voluntad del Señor y hacer lo que realmente Él quiere que hagamos. No porque estemos haciendo algo bueno, estamos haciendo la voluntad del Señor. Ese era el tercer punto. Así que ya pude completar los míos. Gracias por la oportunidad y adelante cualquier persona que quiera también comentar algo. Excelente. Perdón, antes que alguien más, excelente punto que usted tocó, pastora, ahí. No siempre porque estoy haciendo algo bueno significa que viene parte de Dios. Y algo interesante aquí, pastora, ya para corroborar un poquito, y es que una cosa es que yo tenga un propósito, un sueño, una visión de algo, dentro de la iglesia estoy hablando, ¿verdad? Algo que es bueno. Una cosa que yo tenga esa visión, un propósito, y yo quiera meter a Dios en mi propósito para que me acompañe. Y otra muy diferente es cuando yo le digo al Señor de forma honesta, perdón, Señor, yo quiero que tú me muestres cuál es el propósito tuyo. No es lo mismo yo tener un propósito y meter a Dios en ese propósito o querer meterlo a que yo me meta en el propósito de Dios. Cuando yo aprendo a vivir en el propósito de Dios, entonces ahí yo voy a tener verdadero éxito como cristiano. Y no me refiero a cosas materiales, sino en todo el sentido de la palabra. Dios me va a llevar a mí, como le dijo el Señor al apóstol Pedro, cuando tú eras joven, te ceñías e ibas donde querías, mas ahora cuando eres viejo, te va a ceñir otro cuando sea viejo. O sea, en otras palabras, así mismo es todo aquel que es nacido de nuevo. Es como el viento sopla de un lugar y él cruza, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. O sea, la idea de esto es que nosotros seamos guiados por el Señor en todo lo que hacemos, incluyendo un ministerio. Amén, gloria al Señor. Y te voy a tomar mira, lo anoté porque yo dije, espérate, yo voy a predicar bajo ese tema. Aleluya. Aprender a vivir en el propósito de Dios. El pastor tiene algo también que comentar. Amén, amén, Pastor Cristian, Dios le bendiga mucho. Amén, amén. Bendiciones a todos en el nombre poderoso de Jesús. Le doy la gloria primero a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por permitirme una vez más estar en este estudio y después a cada uno de los que oraron, ¿verdad? Por mi salud. Hermano, la oración es la llave. Tenemos que seguir orando los unos por los otros. El estudio está muy bueno y como usted dijo ahorita hace un momento, de muchas personas, ¿verdad? Que se enganchan, vamos a decir así, de la mamá, el tío, la abuela o el papá que son pastores o que le sirven al Señor, donde está el versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa, pero lo que nos quiere decir a nosotros con eso es que usted tiene que dar ejemplo para que entonces los que están en su casa vean el cambio que ha hecho la palabra en usted y entonces ellos puedan, pero depende de usted. Usted tiene que ser el ejemplo para que ellos vean que Dios es real. Bendito el nombre del Señor. Y entonces no podemos pretender porque fuera muy fácil. Así, no, mi mamá está orando por mí. No es así. No es así que nosotros vamos a alcanzar el reino de los cielos. El otro punto es de muchas personas que no le sirven al Señor y hacen buenas obras, son dadivosos, y he escuchado muchas veces decir que dicen, no, fulano, no, él tiene el cielo ganado, porque esa persona es buena, porque esa persona, por falta de conocimiento, perece el pueblo. No importa las obras que tú hagas, si conociera la palabra, pudiera darte de cuenta que dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces muchas personas se piensan que es así, pero es por falta de escudriñar las escrituras. Yo siempre hago énfasis en ese versículo cuando el Señor dice escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahí tú vas a ir aprendiendo, te vas capacitando. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? No importa que usted sea maestro, no importa que usted sea pastor, no importa que usted sea evangelista, no importa que usted sea un obispo. La palabra es una fuente de inspiración y hay que estudiarla, hay que escudriñarla
porque nos da sabiduría. Dice que es medicina para nuestra alma y vitamina para nuestros huesos. La palabra de Dios es la que nos va a conducir a nosotros a toda justicia y a toda verdad. Y nos va a abrir el camino, ¿verdad? Para poder alcanzar el reino de los cielos, y nos va a dar sabiduría. Sabiduría no de este mundo, porque la sabiduría de este mundo para nada nos sirve a nosotros. Sabiduría de lo alto. Amén. Dios le bendiga mucho en el nombre de Jesús. Amén, amén, Pastor Cristian. Y me alegra bastante que ya se haya mejorado, Amén, ¿verdad? amén. Esté activo, eso es lo más importante. Señor, Gloria al Señor. Amén. No sé si hay otro hermano que tenga una pregunta o tenga un aporte, ¿verdad? Que quiera compartir con nosotros. Hay la hermana Eva levantó la mano. Abre el micrófono, hermana. Amén, amén. Dios le bendiga. Gracias al Señor por la oportunidad. Algo que me llenaba mientras estaba hablando del estudio de hoy, y era cuando usted mencionaba de consultar, que ellos consultaban primero al Señor. Y algo que me ocurrió a mí en lo personal fue que yo seguía a una pastora en YouTube. Ella, pues, ella revela los sueños, del don de revelación de sueños. Y cuando yo me soñaba algo, yo iba directamente a YouTube a ver qué significaba ese sueño. Pues un día, orando, el Señor me dijo, no consultes. Y yo por dentro de mí dije, pero ¿cómo así si yo no voy al altar, yo no voy a ningún lugar? Y él me dijo, no consultes, y me presentó la cara de esa persona y me dijo, consúltame a mí que yo revelo al Espíritu Santo. Y cuando el Señor, wow, cuando el Señor me dijo eso, yo dije, wow, verdaderamente que Dios habla literal como hablaba en aquellos tiempos. Y de ahí para acá, todo lo que yo voy a hacer, si me hago un sueño, aparte de pasarlo por el colador que es la palabra, le pregunto al Señor, Señor, tú me dijiste a mí que te consulte a ti, al Espíritu Santo tuyo. Dime qué significa ese sueño. Y el Señor, muchísimas veces yo me he soñado cosas que no sé la interpretación, y el Señor me la da porque Él me dijo, consúltame a mí. Es tanto así que cuando a mí me toca dar un mensaje en la congregación, en mi congregación, hasta para poner el tema, yo se lo pregunto al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo predique? ¿De qué tú quieres que yo predique? ¿Y qué tema va a llevar esa prédica? Porque muchas veces nos emocionamos y queremos dar palabras de nosotros, y no es así, porque el Señor es quien sabe la necesidad en el momento exacto que necesita el pueblo, que necesita la iglesia. Una palabra de aliento. Y lo mejor que le puede pasar a uno como cristiano es reconocer al Dios que le servimos, que es un Dios que revela, que muestra, el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Amén. Amén. Hermana Eva, qué lindo testimonio. Antes que entre a ti, algo rápido, hermana. Le digo esto no por lo que dice el hermano, lo traigo a colación, pero también porque yo sé que pasa mucho en el pueblo de Dios, hermanos. En el Antiguo Testamento solamente Dios ungía, Dios no ungía a todo el pueblo. Dios ungía al profeta, al sacerdote y al rey. Eran esos tres personajes que Dios ungía. Por eso que el profeta no lo ve tanto tiempo, que van y lo consultan, hablan con él. El rey también era ungido para poder cumplir la misión de rey, lógicamente. Ese servicio era como un representante del mismo Dios. Y también el sacerdote era ungido para poder ministrar en el templo. Ellos tres. El pueblo no era ungido. Nosotros, lamentablemente, los evangélicos, sobre todo el mundo pentecostal, ¿verdad?, que no se nos explica bien cuál es la teología del nuevo pacto, qué es lo que Dios hizo después de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, nosotros somos ahora, todo cristiano que ha nacido de nuevo, todos somos ungidos. Cuando usted ve una gente que no, cuidado, no vayan a hablar del ungido de Jehová. Hermano, eso no existe en el Nuevo Testamento, eso no existe. Toda persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo, que ha nacido de nuevo, es un ungido, independientemente de que usted barre el templo, ore en el salón solamente, o sea un pastor, o sea un ministro, sea lo que usted quiera.
no es el cargo que me permite a mí ahora ser ungido, no, es lo que Cristo hizo en la cruz. Y después de esto, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre algunos. Así dice Joel 2:28. Sobre algunos, dice la Biblia. No, sobre toda carne. Sobre toda carne que obviamente que se acerque a él. El que nació de nuevo es ungido de parte de Dios. Entonces, si yo soy ungido, yo no tengo que ir de otra persona para consultarlo, porque eso sería como yo ir, como en la antigüedad, o ir hoy día a ser agorero. Ay, es que fulano si Dios le habla. No. A mí también Dios tiene que hablarme. Ahora, eso no significa de que yo esté en la iglesia y quizá por descuido mismo mío, Dios no me esté hablando como tiene que hablarme y Dios tenga que usar a otra persona para que me hable. Eso puede pasar. Pero si yo soy hijo de Dios y estoy bien con Él y tengo una relación con Él, ¿por qué a mí Dios no me habla lo que a usted le dice? Entonces el problema está en mí, no en Dios. Porque Dios quiere a mí también hablarme como le habla a aquella persona que tiene un don de profeta, lo que sea. Entonces, mira qué lindo como Dios trató con la hermana Eva y dijo, no, consúltame a mí. Porque yo estoy prácticamente adorando y lo tengo como un ídolo a esa persona, que yo también soy hijo de Dios, hermano. Entonces eso, tenemos que hacer un tema de eso, hermano, porque de verdad que el tema es bastante largo. Hermana Katy levantó la mano. Amén, amén, bendiciones. Algo que dijo la pastora, que precisamente yo el viernes pasado estaba hablando de eso en la iglesia, que muchas veces nosotros estamos haciendo cosas y no significa que estén mal, están bien. Un ejemplo como aquello que estaba haciendo la hermana Marta en la Biblia. Ella estaba sirviendo y no significa que estaba mal lo que ella estaba haciendo, simplemente que muchas veces nos concentramos tanto en hacer aquello que creemos que lo estamos haciendo todo bien, no está mal, sino que dejamos lo importante para después, que es pasar tiempo de calidad con el Señor. Lo que ella estaba haciendo no estaba mal, estaba sirviendo, pero muchas veces nos concentramos tanto en servir que olvidamos lo importante, pasar tiempo de calidad con el Señor. Y ese mismo día voy en el Uber, rapidito lo digo, que voy de camino a la iglesia y el Uber me hizo una pregunta ahí y entramos al tema y él me dice que él se quiere ir de la iglesia porque cómo es posible que en su iglesia el hijo del pastor se tuvo que ir para Colombia para buscar del Espíritu Santo. O sea, que él no entendía que cómo una persona se iba de su país a buscar el Espíritu Santo en un monte, en una montaña para allá. O sea, y él me dijo que se va a ir de la iglesia porque él no comprende eso. Yo le dije algo y me dijo, así es, hermana, mire cómo se me ponen los vellos, me dijo, porque el Señor te manda personas para que te hablen y te den la respuesta a esa pregunta que tú le estabas haciendo, me dijo. Y entonces yo le dije que nosotros no tenemos que irnos para otro lugar, porque lo primero es que tenemos que buscar del Señor en nuestra casa, en nuestro país, en nuestra iglesia. Y si en mi casa no está el Espíritu Santo, porque yo lo tengo que ir a buscar a Colombia. Y eso es todo, gracias. Ay, Dios mío, Señor, ayúdanos. Mira, el pueblo perece por falta de conocimiento, lamentablemente. Y aquí está también muy de moda eso que tú mencionas del asunto de los montes. Yo no digo que sea eso pecado en sí, que esté mal. Lógicamente no. Las personas están buscando de Cristo, pero hermano, le voy a decir algo. Nosotros también estamos convirtiendo eso en un ídolo. Ah, no, vamos al monte, que ahí Dios, no, hermano, mira, cuando la mujer samaritana le dijo a Jesús, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén que hay que adorar a Dios, pero nuestros padres no dejaron este monte aquí, o sea, Samaria, que eso vino de la época de Jeroboam. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo para ella? No. Esa es en Jerusalén, que hay que adorar a Dios allá en el templo, en ese lugar. No. La hora viene y ahora es cuando ni en ese monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque el Padre es ese espíritu, Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? Que ya Dios no tiene un lugar específico, Dios está tan cerca de ti que solamente tú tienes que abrir el corazón y reconocer lo que tú eres y lo que tú necesitas de parte de Dios y buscarlo y tú verás que se va a manifestar. El lugar físico no, a Dios no le interesa. Eso es en el Antiguo Testamento. Entonces estamos todavía recurriendo al Antiguo Testamento, no hemos entendido el Nuevo Pacto. Por eso tenemos una vida cristiana raquítica, perdonen la expresión. Una vida cristiana como arrastrado, ahí como, ay hermano, ahí estoy. Como decía un pastor que yo tenía, él decía,
más llevado que pote loco, que siempre que ellos le dicen así en su cultura, ellos de colombiano, porque los locos siempre andan con un viaje de pote y ya están todos rayados y abollados. Entonces ellos decían así de que más llevado que pote loco, o sea, como que estaban así como arrastrados, que el enemigo lo tenía arrinconado en un lugar dándole golpe. El cristiano que vive así es porque no ha entendido lo que es la gracia realmente, no ha entendido lo que es el nuevo pacto. Tenemos lo más importante, que es Dios morando en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Pero ese va a ser un tema ya para otra clase. ¿Alguien más tiene alguna? Porque vamos a terminar, vamos a hacer una oración. Amén. Orando por todos los hermanos, siguiendo orando por la salud del pastor Cristian y todos los hermanos quizás que tengan alguna dificultad, también oramos por ellos, ¿verdad? Por todos nosotros, todos tenemos dificultades como seres humanos, algunas son visibles y otras no. Pero vamos a entonces a terminar, si nadie más tiene alguna opinión o una pregunta. Sigamos estudiando, hermano, ese libro tan bonito y miremos que en cada capítulo Dios a nosotros nos deja ahí principios que podemos extraer y aprender para la vida cristiana. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios le bendiga. Vamos a permitir que la pastora termine con la oración y para concluir. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, Dios Todopoderoso, bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor Jesús, nuevamente, Padre, por este tiempo, Señor, por esta gran enseñanza. Te pido, Señor, que no seamos solamente oidores olvidadizos, no, sino que seamos hacedores de tu palabra, que la atesoremos, que la hagamos nuestra, Señor Jesús, y que podamos compartir con otra esta gran bendición, Señor, que tú nos has dado en esta noche, Padre de la gloria. Te pido, Dios, que tú bendigas a nuestro hermano Pavel, Señor, síguelo guiando, síguelo, dándole sabiduría, entendimiento de tu palabra para que él pueda seguir impartiendo, no solamente en este grupo, Señor Jesús, sino a cada puerta que tú abras, Señor Jesús, Padre, para que él pueda enseñar, Jesús, Padre, de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado conectados en esta noche. Padre, que cada miércoles se puedan seguir añadiendo más, Padre, para conocer de tu palabra. Bendícenos, guárdanos, Padre, y como dice tu palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Dios les bendiga. Creo que una de las personas que tengo por aquí nueva es a mi